Pocas galletitas son tan icónicas como la Rhodesia, un clásico argentino en toda regla. Chocolate, oblea y crema de limón. Pero, ¿sabías que su nombre proviene de un país que ya no existe? Un país africano que desafió al Imperio Británico, a la ONU, a Estados Unidos y a la Unión Soviética y terminó borrado del mapa. Y lo más interesante es que la historia de Rhodesia es una lección brutal sobre lo que pasa cuando el Estado se mete a destruir la riqueza y controlar a los ciudadanos. La Rhodesia ha habitado el mercado culinario argentino desde la década de 1960, cuando la empresa Terrabusi la lanzó al mercado, y desde ahí se ha mantenido presente en todos los kioscos y supermercados del país. Si bien ya es un clásico argentino, su nombre no tiene nada que ver con Argentina, sino con la colonia británica de Rhodesia, actual Zimbabue. En esa época estaba de moda usar nombres exóticos o extranjeros para dar un aire sofisticado o internacional a los productos nacionales. Si bien el nombre de la Rhodesia proviene redundantemente del país homónimo, ¿de dónde viene el nombre Rhodesia? Él es Cecil Rhodes, influyente corporativista británico, nacido en Inglaterra en 1853. Hijo de un pastor anglicano, con tan solo 17 años, viajó a Sudáfrica para mejorar su salud debido al asma que sufría. En un inicio se instala en Natal, una colonia británica en el sur de África. En 1867 se habían descubierto diamantes en Sudáfrica, cerca del río Orange. Para 1871 estalla la fiebre del diamante en Kimberley, donde se encuentra una de las minas más ricas del mundo. Rhodes y su hermano compran una bomba de agua para alquilar a los buscadores de diamantes. Con esa ganancia, empieza a comprar pequeñas concesiones mineras en Kimberley. A medida que compra más concesiones, se va quedando con partes cada vez más grandes de las minas. En 1888, consolida todo en una sola empresa, De Beers Consolidated Mines, empresa que llegó a controlar el 90% del comercio mundial de diamantes. Lo que se vendía como éxito empresarial, en realidad, era un monopolio armado con la complicidad del Estado colonial británico, a través de expropiación de tierras, trabajo forzado y leyes raciales para excluir a los africanos de la riqueza minera. Porque nunca ha existido un monopolio sin la ayuda del Estado. Si crees que sí, te invito a dejarlo en los comentarios. Para entender cómo Rhodes se hizo un multimillonario, es importante comprender cómo funciona la trampa de los diamantes. Para esto, hay que entender una de las bases de la economía. El precio de un bien refleja su escasez real y la valoración subjetiva que las personas le dan. Los diamantes no son tan escasos como se cree, pero De Beers, con su monopolio, controlaban minas, producción y distribución para retener la oferta y simular escasez. Y todo esto con el beneplácito del Estado colonial británico. Eso no es mercado, es cartelización forzada. El Estado británico confiscó tierras, impulsó leyes raciales y garantizó, con su ejército, que solo De Beers explotara las minas. En un mercado libre real, De Beers nunca habría podido controlar el 90% de la producción de los diamantes. Ese nivel de concentración solo puede existir cuando el Estado expulsa competidores a punta de bayoneta. Sin ese aparato coercitivo, cualquier empresario independiente podría haber extraído y vendido diamantes bajando los precios. Esto es lo que se conoce como crony capitalism, capitalismo de amigos, la alianza Estado y empresa para eliminar la competencia, la antítesis al anarquismo de mercado. En los años 30, De Beers lanzó la campaña A Diamond is Forever, un diamante es para siempre. No es coincidencia de que esto ocurriera durante la época de mayor expropiación del oro por parte del Estado. Pero esto es tema de otro episodio. De Beers vendió la idea de que el diamante era un símbolo universal del amor y del matrimonio, lo que resultó que un bien abundante se convirtiera en un lujo aspiracional, con precios inflados artificialmente.
El valor no venía de la utilidad ni de la libre demanda, sino de un lavado cultural financiado por un monopolio protegido. And we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Los precios deben surgir de la acción humana libre en el mercado. El caso de los diamantes muestra cómo la intervención coercitiva destruye ese proceso. El monopolio de De Beers impidió la coordinación espontánea del mercado, reemplazándola por la manipulación estatal y cartelaria de agentes paraestatales como Cecil Rhodes. En resumen, el auge económico de Rhodes y el mercado de diamantes, incluso el actual, es un caso de manual. El Estado crea y protege un monopolio, la empresa lo explota y el consumidor paga precios inflados por una escasez artificial. Todo esto acompañado por un marketing que lava la cara al producto y lo vuelve deseable. Cecil Rhodes fue el prototipo del empresario parásito del Estado, un símbolo de cómo el imperialismo disfrazó de empresa privada lo que en realidad era violencia organizada. Rhodes era un supremacista blanco convencido, veía a los pueblos africanos como niños incapaces de gobernarse. En sus propias palabras, creía que el destino de los anglosajones era gobernar el planeta. Como suele pasar con los empresarios prebendarios, tarde o temprano, se sacan la máscara de competidores libres y hacen el salto a la política hecha y derecha. Cecil Rhodes dio este salto en 1881, cuando fue elegido miembro del Parlamento de Colonia del Cabo. Su propuesta era expandir el dominio británico y civilizar, es decir, someter, a los pueblos africanos. A los votantes británicos en Sudáfrica les vendía la idea de orden, prosperidad y poder imperial. En realidad, buscaba garantizar que el Estado siguiera protegiendo sus minas y expulsando a los africanos de sus tierras. En 1890, con apoyo de la élite anglo-afrikaner, se convirtió en primer ministro de Colonia del Cabo. Desde ahí, impulsó leyes para restringir derechos de voto a la población negra, consolidar el control blanco sobre la tierra y reforzó la infraestructura al servicio de la minería. Rhodes tenía un plan delirante. Soñaba con un imperio británico desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, un corredor africano bajo dominio británico. Con su British South Africa Company, armó expediciones militares privadas, con aval del imperio obviamente, y así, en 1890, logra conquistar los territorios al norte de Transvaal, que él bautiza Rhodesia, al estilo de Alejandro Magno. Rhodes parecía un titán económico invencible, pero incluso a los más poderosos, la muerte les llega. En 1902, a los 48 años, Cecil Rhodes muere por problemas pulmonares derivados de su asma. Para la élite británica, fue un héroe imperial. Para los africanos, un opresor racista que les arrebató tierras y libertad. En su testamento, dejó dinero para crear las famosas becas Rhodes en Oxford, destinadas a formar líderes que continuaran la influencia británica en el mundo. La beca Rhodes todavía financia estudios en Oxford y ha sido tomada por Bill Clinton y Peter Thiel, entre otros. Tras su muerte, la colonia de Rhodesia siguió bajo control británico y en 1923, Rhodesia del Sur, actual Zimbabue, pasó a ser una colonia autónoma de la corona, con autogobierno de los colonos blancos. La población africana siguió siendo marginada de la tierra, el voto y los derechos políticos, un sistema de apartheid encubierto. Durante los años siguientes, Rhodesia progresó como cualquier otra colonia británica de la época, gracias a la agricultura, las minas, el tabaco, la ganadería y los ferrocarriles. Todo esto tomando en cuenta la situación de segregación que vivía gran parte de la población que no era blanca, pero la situación de la colonia
estaba por cambiar. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico estaba desmantelando sus colonias en África, principalmente por el gasto y el deterioro económico y social del imperio. Se comenzaba a imponer el principio de un hombre, un voto, en las regiones que el Imperio Británico, paradójicamente, liberaba de su propio yugo, lo que equivalía a decir mayoría negra, con plenos derechos políticos. En Rodesia, eso significaba que la minoría blanca, cerca de un 5% de la población, iba a perder el poder automáticamente. Los colonos blancos sabían que si aceptaban la independencia bajo condiciones británicas, el resultado sería un gobierno de mayoría negra. Entre 1953 y 1963 existió la Federación de Rodesia y Nyasaland, actual Zambia, Zimbabue y Malawi. El proyecto colapsó porque las colonias africanas cercanas lograron independizarse bajo gobiernos de mayoría africana. Rodesia del Sur, la parte más rica y con más colonos blancos, quedó aislada. En 1964, un personaje pintoresco llegaría al poder de Rodesia. Ian Smith, un rodesiano, hijo de colonos británicos, era el líder del Partido Unido Federal, defensor de los intereses de los colonos blancos. Su filosofía política reflejaba una mezcla de conservadurismo blanco, anticomunismo militante y una fuerte defensa del nacionalismo occidental. Todo esto en un contexto colonial tardío de plena Guerra Fría. Smith defendía que los blancos, aunque fueran una minoría, alrededor del 5%, debían conservar el poder político y económico en Rodesia, ya que según él, los africanos no estaban preparados para gobernarse y que una transición apresurada llevaría al caos. Esto último no era del todo irreal. Su promesa era que nunca en la vida, ni en 1000 años, tendrían un gobierno negro en Rodesia, algo que no podría mantener por mucho tiempo. Viendo que la comunidad internacional presionaba cada vez más fuerte para impulsar una total descolonización del continente africano, el gobierno de Smith tomó una drástica y desafiante decisión. El 11 de noviembre de 1965, el gobierno de Ian Smith declaró la Unilateral Declaration of Independence, la independencia unilateral del Reino Unido. El Reino Unido se negó a aceptar una independencia sin democracia racial. Fue el primer caso desde la independencia de los Estados Unidos en 1776 que una colonia británica se separaba sin acuerdo mutuo. A pesar de que Smith decía declarar la independencia para defender la propiedad privada, en realidad lo que le interesaba era seguir perpetuando el yugo estatal sobre la población africana. La ONU, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, todos condenaron el acto. Incluso Sudáfrica, que tenía su propio régimen de apartheid, no reconoció oficialmente a Rodesia. Es así que el Reino Unido presionó a países africanos para aislarla. Antes de la independencia, Rodesia era próspera, pero con la presión internacional se dictaron sanciones económicas que diezmaron la economía rodesiana. Rodesia quedó asfixiada, no por falta de talento o recursos, sino porque otros estados decidieron prohibir que comerciara. Es el ejemplo perfecto de cómo el poder político destruye mercados naturales. Estas sanciones perjudicaron tanto a la población blanca como a la población africana, que estaba en una situación económica mucho peor. Pese al bloqueo, los rodesianos siguieron comerciando a través de vías secretas con Sudáfrica y el Mozambique portugués, contrabandeando petróleo, armas y repuestos. Con inventiva empresarial, adaptaban maquinaria, reciclaban todo y crearon industrias sustitutas. Esta es la prueba empírica de que los mercados no mueren. Cuando el Estado prohíbe, aparece el mercado negro. El deseo humano de intercambiar y mejorar siempre encuentra caminos, aunque sea por rutas clandestinas. Ian Smith impulsó una autosuficiencia forzada a través de controles de precios, subsidios
y una producción interna forzada. Al principio pareció funcionar, pero a la larga, la productividad cayó, la calidad también, y la corrupción subió. Es la misma historia de siempre. El Estado puede forzar cierta autonomía, pero a costa de eficiencia, innovación y libertad. Pan para hoy, hambre para mañana. La situación en el país era de cada vez más tensión y los conflictos armados estaban a la orden del día. En 1964 estalló la conocida Bush War, la guerra de los pastizales. Dos guerrillas nacionalistas marxistas surgieron para, en teoría, defender los intereses de la mayoría negra. Por un lado, estaba la ZANU al mando de Robert Mugabe, apoyada y financiada por la China maoísta. Por el otro, la ZAPU, al mando de Joshua Nkomo, financiada por la Unión Soviética. El ejército estatal combatió a ambas organizaciones armadas durante 15 años, lo que diezmó aún más a la ya deteriorada economía rhodesiana. El lento desarrollo de la guerra llevó a que la defensa militar de Rhodesia se basara únicamente en el reclutamiento. En un inicio fue voluntario y finalmente obligatorio. A su vez, los impuestos comenzaron a subir para financiar la guerra y subsidiar al campo. Por otro lado, las guerrillas no solamente recibían armas y financiamiento de las potencias comunistas y demás países africanos, sino que también cobraban impuestos revolucionarios a campesinos negros bajo amenaza de violencia. A su vez, también atacaban y mataban a población civil blanca que se oponía a dejar sus casas y tierras. La guerra fue brutal y con el tiempo se volvió completamente insostenible por el gobierno de Smith. Los blancos eran pocos, el aislamiento internacional crecía y el costo militar asfixiaba la economía. A pesar de los deseos del gobierno por seguir resistiendo lo irresistible, Sudáfrica, único aliado de Rhodesia en la región, exigió a Smith negociar un alto al fuego duradero. Este abandono, sumado a la presión internacional de las potencias occidentales, hizo que Smith terminara por rendirse ante la inevitable realidad. En 1979, el gobierno de Rhodesia estableció un gobierno de transición integrado por el primer ministro Ian Smith y el obispo Abel Muzorewa, junto a los líderes nacionalistas africanos moderados. Así surge el estado transitorio de Zimbabue-Rhodesia. El nombre Zimbabue proviene de la frase shona, casas de piedra, una referencia histórica a las ruinas del antiguo reino de Zimbabue. Esto era un símbolo de la grandeza de los africanos, a los ojos de los nacionalistas negros. Durante los meses de septiembre y diciembre de 1979, se llevaron a cabo conferencias de paz en Londres entre los guerrilleros y el gobierno provisional. Finalmente, el 8 de diciembre de 1979, se firman los acuerdos de Lancaster House en Londres, mediados por Lord Carrington. Este acuerdo volvió a entregar Rhodesia a Gran Bretaña hasta que se llevaran a cabo las elecciones libres bajo supervisión británica. Las guerrillas abandonarían las armas y garantizarían la protección a la propiedad de la población blanca, al menos momentáneamente. En febrero de 1980 se realizan las elecciones. Ambos líderes guerrilleros, Mugabe y Nkomo, compiten por separados. El partido de Mugabe, el Zimbabwe African National Union Pacific Front, de tendencia nacionalista, marxista y leninista, ganó con amplia mayoría. Robert Mugabe es nombrado primer ministro. El ZAPU de Nkomo obtiene representación significativa y Ian Smith y la minoría blanca mantienen 20 escaños en el Parlamento, pero pierden el control del gobierno. El 18 de abril de 1980, Zimbabue declara finalmente su independencia formal del Reino Unido. La pesadilla de Ian Smith parecía estar consolidándose, mientras que el sueño de la libertad parecía por fin estar volviéndose realidad para los africanos que durante décadas habían vivido prácticamente relegados. Pero este sueño húmedo se estaba por secar. En un inicio, el gobierno de Mugabe gozó de cierta estabilidad, sin más conflictos armados y con una buena agricultura comercial. El país parecía revitalizarse.
Pero dentro del gobierno, las cosas comenzaban a teñirse de rojo, no solo en sentido ideológico. Entre 1983 y 1987, Mugabe se encargó de eliminar a su antiguo hermano de armas, bien al estilo estalinista. Mugabe envió la Quinta Brigada, entrenada en Corea del Norte y leal a su partido, a eliminar la insurgencia opositora. Esta serie de represiones brutales, caracterizadas por ejecuciones masivas a civiles y supuestos guerrilleros, torturas y abusos sistemáticos, la destrucción de aldeas y cultivos, fue conocida como la masacre de Gukurahundi. Se estiman que murieron entre 20.000 y 30.000 civiles asesinados por el mismo ejército de la nueva nación que decía venir a liberarlos. La represión terminaría cuando en 1987 Mugabe, en un acto de mantén a tus enemigos más cerca que tus amigos, nombró a Nokmo viceprimer ministro, volviendo el sistema en un gobierno socialista de partido único. Para el inicio del nuevo siglo, Mugabe comenzó a radicalizar su agenda leninista e impulsó la expropiación violenta de tierras a los pocos agricultores blancos que quedaban, lo que resultó en un colapso agrícola y un éxodo masivo de población y capital. Como todo gobierno socialista, no faltó en esta ecuación una dosis de hiperinflación galopante, llegando a existir billetes de trillones de dólares zimbabuenses. Finalmente, en 2017, Robert Mugabe fue derrocado por un golpe interno y reemplazado por Emmerson Mnangagwa. Esto simplemente fue una nueva cara para las mismas viejas políticas socialistas de siempre. La corrupción siguió, el control monetario y la pobreza se profundizaron. A día de hoy, Zimbabue sigue atrapado en una crisis económica crónica, donde su población sobrevive gracias al mercado negro y la mínima libertad económica que tienen gracias a dólares estadounidenses y criptomonedas. El gobierno controla duramente las tierras y los recursos, bajo esquemas clientelistas atroces, dignos de su pasado colonial, solo que ahora los amos son africanos. Rhodesia cayó por no extender la libertad de asociación y propiedad a todos sus habitantes, por la estúpida noción racista anglosajona. Zimbabue colapsó porque reemplazó el corny capitalism y el racismo blanco por el socialismo y el racismo negro. La historia de Rhodesia es similar a la de la mayoría de los países africanos, países que durante años fueron oprimidos por yugos coloniales, pero que al salir de estos cayeron en yugos propios. Algunos afirman que aún existe un neocolonialismo en estas regiones, y si bien en algunos casos es cierto, en la mayoría la historia es similar a la de Rhodesia, naciones con potencial de desarrollo que fueron truncadas por sucesivas malas decisiones políticas. La lección que podemos sacar de esta triste historia es que cuando la propiedad no nace de contratos libres y voluntarios, sino por sistemas jerárquicos basados en la violencia, como lo es el Estado, cuando se subordina el mercado al racismo, el nacionalismo o al socialismo, el resultado siempre es violencia, represión y pobreza. Rhodesia es la prueba de que el Estado, en cualquiera de sus formas, ya sea racista o socialista, lo único que genera, en su estado más puro, son problemas, destruyendo vidas, propiedad y libertad. Así que la próxima vez que comas una inocente galletita Rhodesia, recordá que su nombre proviene de un país que eligió el poder antes que la libertad, el colectivismo antes que la propiedad y la guerra antes que el mercado. Su pueblo, blanco y negro, fue devorado por dos estados que se turnaron para oprimir. Que no te engañe el envoltorio, detrás de cada utopía estatal, siempre hay alguien pagando el precio.